empezar a hablar de los temas tributarios en sí, mencionar la contabilidad como la base. Como dice ahí, la contabilidad en los impuestos. Veamos. Hay una pequeña definición de contabilidad. Es un sistema de control y registro de gastos e ingresos y demás operaciones económicas que realiza una empresa o entidad. En la definición está claro que es la información contable de la sociedad. Y los temas tributarios nacen de la información contable, sin perjuicio de que hayan ajustes o no, pero nacen de la información contable. Por eso es vital, extremadamente importante, tener contabilidad ordenada, contabilidad fidedigna. Hay muchos colegas, reitero, que trabajan con contabilidad, como decía un amigo, de caña de vino. Una contabilidad súper mala que toma el libro compra-venta y después cuadra a la mala, el dueño de la empresa paga por fuera, rinde mal. Mucho cuidado con eso, colegas, porque cualquier contabilidad que no sea bien llevada va a provocar problemas tributarios. Es imposible de que yo determine una situación tributaria de forma correcta si la base de la información no es correcta. Entonces, la contabilidad, reitero, es sumamente importante. Y cuando hablamos de contabilidad, no solamente hablamos de contabilidad completa, balance general, que se expresa en un balance general. También hablamos de contabilidad simplificada, que es el libro de caja, o incluso el libro de ingresos y egresos, aunque el libro de ingresos y egresos hoy en día prácticamente está en desuso. Dice aquí, importancia de los impuestos, por supuesto, asociado a la contabilidad, sustenta los hechos económicos que generan obligaciones y derechos en la tributación de la entidad. Cuando hablamos de los efectos tributarios, no solo hablamos de ingreso y gasto y determinar un resultado tributario, también hablamos de la determinación del capital propio tributario de la compañía. Ambos son conceptos que nacen de la contabilidad. Tipos de contabilidad, y de esto desde el punto de vista estrictamente tributario. En la ley de la renta, para los diversos regímenes tributarios, hay solamente dos tipos de contabilidad. La contabilidad fidedigna como tal no tiene tipos, es una sola. Toda la contabilidad debería ser fidedigna. La separación está en contabilidad completa, que es un poco lo que dijimos recién, que es balance general, libros auxiliares, etcétera, que principalmente se asocia al régimen 14A, y la contabilidad simplificada, libro caja, que le aplica de forma obligatoria al régimen de transparencia para efectos tributarios y de forma opcional para el régimen 14 de 3, porque el régimen 14 de 3 ProPyme puede optar a llevar contabilidad completa o simplificada cuando inicia actividades. Por defecto es completa, por decisión, por opción es simplificada. Pero aquí hay algo importante que yo quiero decir. El régimen 14 de 3 puede llevar contabilidad completa, por supuesto, pero el registro donde se determina el resultado tributario, la base imponible de un régimen simplificado, no es como el régimen 14A, que es una renta líquida, que parte del balance y a través de ajustes determina el resultado tributario. En el régimen ProPyme y de transparencia, el dato tributario se determina de acuerdo al libro caja. Entonces aquí hay una pequeña confusión. ¿Por qué? Porque justamente he visto a algunos colegas que en un régimen ProPyme que lleva contabilidad completa, determinan la renta de acuerdo a un cálculo más similar a la renta líquida que al cálculo del libro caja, que son conceptualmente distintos. ¿Ya? Ambos determinan un resultado tributario, pero la forma de llegar a ese resultado tributario es distinto y se relaciona principalmente a la forma de determinar la base imponible, que más adelante, durante el día de hoy, vamos a mencionar aquello. Pero, en particular, como les digo, la contabilidad es súper importante. Y ahora quiero decir algo que un poco se escapa de lo que acabo de decir, porque cuando salió la ley de la renta, la ley 21.210, los nuevos regímenes, lo que decía la ley, y de alguna forma todo el mundo repetía como loro, y me incluyo, era régimen 14A, semi-integrado, contabilidad completa. Régimen 14 de 3, ProPyme, contabilidad completa por defecto, contabilidad simplificada por opción. Régimen de transparencia, contabilidad simplificada. Pero ¿qué pasa? Después, en el tiempo, a través de diversos oficios, el servicio, sin ser explícitamente claro, pero deja entrever de que yo puedo llevar cualquier tipo de contabilidad mientras sea fidedigna. Contabilidad completa, balance general o libro caja. Lo importante es que se hagan los ajustes necesarios para que la base tributaria no se vea afectada. Me explico, yo voy a contabilidad completa, yo hago la renta o la base imponible de un régimen en base al balance
y otro contribuyente lo hace en base al libro caja, que son conceptos totalmente distintos. Sin embargo, el resultado final debe ser exactamente igual, ¿ya? Entonces, de alguna forma, yo para efectos operativos, administrativos, y es algo que yo propongo siempre, llevar contabilidad completa, incluso si es un contribuyente de transparencia. ¿Por qué? Porque la contabilidad completa da información relevante. No tenemos que olvidarnos que nosotros somos profesionales de la información. Información que hoy en día cada vez se toma más relevante porque permite tomar decisiones administrativas. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo tengo un libro caja, con un libro caja yo no sé a quién le debo, ni sé quién me debe. Lo único que sé es quién me pagó y a quién le pagué. En cambio, una contabilidad completa que trabaja en base al criterio percibido y devengado, de acuerdo a la norma IFRS, yo tengo reconocidos los pasivos y los activos. Es decir, además de saber quién me pagó y a quién le pagué, yo sé a quién les debo y quién me debe. Y eso es, como usted podrá ver, una información relevante en la administración de una compañía. Por tanto, la contabilidad completa, más allá del tema tributario, y es lo que yo le propongo a mis alumnos, llevémosla. Independiente del régimen tributario, llevemos contabilidad completa. Si el contribuyente es pequeño, probablemente sea una contabilidad pequeña. Pero reitero, la información que entrega puede ser muy útil para el dueño de la compañía. Y también aquí aparece el contador 2.0 que decía yo, y que tiene que ver con la transformación digital y todo ese cuento. Esto que les digo, usted tiene que transmitírselo a sus clientes, ¿ya? Uno tiene que ser amigo de su cliente. Y aquí viene un consejo, estimado colega contador. Cuando nosotros tenemos clientes, somos asesores, usted manténgalo informado de todas las cosas que están pasando, ¿ya? Por ejemplo, usted puede tomar los boletines que nosotros eh, publicamos de forma mensual y sacar información de ahí y generar un pequeño resumen mensual y mandárselo a todos sus clientes. Y eso, estimado colega, le da un valor que usted no dimensiona. Si hay 20 contadores y los contadores todos hacen la misma pega, y usted además de hacer la misma pega, informa a su cliente, lo pone al tanto de las, no sé, salió una nueva norma, un crédito para los pymes. Oye, mira, ¿sabéis que salió un crédito a un pyme? A lo mejor ni le aplica, pero el hecho de que sepa de que usted está preocupado le va a dar un valor, estimado colega. A mí me consta. Yo en algún momento, antes de hacer clases, estaba buscando clientes, estaba haciendo asesorías y con esta actitud, en el tiempo empezaron a aparecer clientes, porque se pasan el dato. Le dice, oye, mira, a lo mejor tú no vas a tener un cliente X, pero ese cliente X lo puede recomendar. Y a mí me ocurrió muchas veces. Cuando yo me cambié a hacer clases y decidí no llevar más contabilidad por un tema de tiempo, los clientes no se querían ir. Me pedían por favor, porque decían que no hay contadores que se preocupen de los clientes de esa forma. O que cuando el cliente le pregunte no le salga con, ya, eso vale un UF. No, yo lo ayudaba gratis. Pero así como después empezaron a aparecer clientes de la nada. Así que por eso yo les doy la experiencia para que lo tengan presente. Y lo mismo tiene que ver con la contabilidad. Trate de llevar contabilidad más allá de que se la paguen o no. Porque es muy común. Ya, voy a llevar contabilidad. ¿Me la van a pagar? No. Entonces no hagáis nada. No, ahí estamos mal. Yo lo hago igual. Es un tema de perfil profesional. No tiene que ver con un tema de la plata. Hay que dejarlo un poco de lado, aunque afortunadamente después, por el hecho de tener más clientes, de alguna forma se refleja igual, ¿ya? De que le vaya mejor. Ok, ¿y qué tengo acá entonces? Este es un pequeño cuadro resumen, de alguna forma asociado a lo que dice la norma tributaria. Veamos, en el régimen 14A, la norma tributaria me dice de llevar contabilidad completa. Balance general, estado de resultados. Cuando vamos al tema tributario en un régimen 14A, me dicen, mira, tú para determinar tus temas tributarios, sea capital propio o sea tu renta líquida imponible, el resultado tributario, el resultado bajo norma tributaria, tú te basas en el balance general, en la contabilidad completa, pero a través de ajustes. Vamos a mencionar rápidamente, muchos de ustedes seguramente ya lo conocen. Cuando determinamos el resultado tributario de un régimen general, en este caso el 14A semi-integrado, que lleva contabilidad completa, yo tomo la contabilidad completa, tomo el resultado del ejercicio y a través de ajustes, de agregados y deducciones, determino el resultado tributario. De la misma forma, cuando determino el capital propio tributario en el régimen 14A,
la norma que está en el artículo 2, número 10 de la ley de la renta, yo tomo el balance general, activos y pasivos, y a través de ajustes determino el balance tributario, que es un reflejo del capital propio tributario. En el caso del régimen ProPyme, ya dijimos que por defecto lleva contabilidad completa y por opción contabilidad simplificada. Y aquí aparece lo que les dije hace un momento, de que independiente de que si yo llevo contabilidad completa o contabilidad simplificada, desde mi punto de vista, porque no todos los colegas están de acuerdo, pero hay un hecho que es indesmentible. Pero desde mi punto de vista, el libro de caja, independiente si llevo contabilidad completa o no, el libro de caja es el válido para determinar el resultado tributario. Y así lo planteamos en nuestro ejercicio. ¿Por qué digo que algunos colegas no opinan igual? Porque algunos colegas no pasan por el libro de caja, muchas veces ni siquiera lo confeccionan, sino que solamente toman los datos principales de decir, a ver, aquí tengo un control de las facturas que me pagaron, ingreso. Acá tengo un control de las facturas que pagué, gasto. Y acá, aparte, tengo anotado las otras partidas. Yo discrepo de eso. Si queremos hacer algo ordenado y bien, el libro de caja, y lo vamos a ver en su momento, el libro de caja es donde yo debo determinar la base imponible. El libro de caja tiene una columna donde están los flujos de caja y la columna de al lado tiene los flujos tributarios asociados al flujo de caja. Entonces, independiente que yo lleve contabilidad completa, que yo la propongo por un tema más bien administrativo, no tributario, para determinar la base imponible, deberíamos trabajar con el libro de caja. Reitero, muchos colegas no lo hacen, incluso los ejercicios del Servicio de Impuestos Internos no arman el libro de caja, trabajan con datos sueltos, decir, mira, estas son las facturas que me pagaron, estas las que pagué, esto pagué remuneraciones, etc. La verdad es que a mi juicio no tiene mucho sentido porque en definitiva, si están mostrando los pagos, entonces muéstralos en un libro de caja, hazlo bien, para que la persona que tenga que realizarlo no tenga dudas. ¿Ya? Y además, si no lo hago en el libro de caja, estoy propenso a errores, porque no tengo cómo cotejar el dato. Si tengo un libro de caja armado, ordenado, y yo sé lo que tengo en caja, y estoy mostrando los pagos, el grado de error que puede haber es bastante más bajo que cuando no tengo el control del libro de caja. ¿Ya? En el régimen 14.3, para determinar la base imponible, ya lo acabamos de decir, me baso en el libro de caja. Y el régimen 14.3 también determina capital propio tributario, pero uno que se llama simplificado, que tiene una mecánica de cálculo diferente. No similar a la del régimen 14A, es diferente. Conceptualmente es lo mismo, pero la forma de calcularlo cambia de manera importante, porque son conceptos diferentes, aunque hablamos de lo mismo, el capital propio de la compañía. Ese capital propio también podríamos decir que se basa en el libro de caja, aunque no es tan estrictamente así, pero de alguna forma los movimientos de caja están representados en ese capital propio. Y abajo tenemos el régimen 14.3 y 14.8. ¿Por qué mencionamos nuevamente el 14.3? Porque dijimos que el 14.3 podría tener contabilidad completa o contabilidad simplificada. Por eso aparecen las dos partes. Eventualmente, si yo opto a contabilidad simplificada, me voy directamente al libro caja, no llevo balance, al igual que el régimen de transparencia, que por norma tributaria debería trabajar con el libro de caja. Porque ahí dice sin ajustes conciliatorios, aunque en realidad sí los hay, pero dice que sin ajustes porque en general, el libro de caja más o menos se asemeja a lo que es la base imponible caja. ¿Ya? La verdad es que sí hay algunos ajustes, los vamos a ver, pero en teoría no deberían haber muchos. Y de hecho no los hay tantos como en el caso del cálculo de la renta líquida imponible. ¿Ya? El régimen de transparencia también calcula un capital propio simplificado que vamos a mencionarlo cuando tengamos el módulo del capital propio. Y finalmente aquí abajo también para recordar la importancia de la contabilidad, de alguna forma mencionar la partida doble. La partida doble, porque cuando vemos los temas tributarios, y reitero, muchas veces nos olvidamos de la contabilidad, como que fuera un mundo totalmente aparte, y no lo es, son hermanos. Entonces acá, por ejemplo, cuando hablo de la partida doble, cuando hablamos de la renta líquida y el capital propio tributario, no son cosas distintas, están estrictamente relacionadas. Esto es muy similar a un balance general. Cuando hablamos de un balance general, los movimientos de activos y pasivos, que de alguna forma se representan en movimientos del capital propio, generalmente son movimientos que pasan por el resultado del ejercicio. Si llevamos esto a un concepto tributario,
La renta líquida, que es el resultado del ejercicio, tiene una relación directa con el capital propio. Los movimientos de la renta líquida del año se deben ver reflejados en el capital propio tributario. Entonces, hay una relación en respecto a lo que es la partida doble, la contabilidad. Tenemos ahí el RAI, el cálculo del RAI, las rentas afectas a impuestos. Este es un registro de utilidades acumuladas que está en un registro auxiliar tributario que se llama registro de renta empresarial. El RAI significa rentas afectas a impuestos, que en realidad son las utilidades acumuladas no retiradas. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día, y esto va a cambiar con la reforma, hoy en día el cálculo del RAI es un cálculo indirecto. Porque el RAI, reitero, son las utilidades acumuladas de la compañía no retiradas. Sin embargo, yo no represento directamente la utilidad de la compañía, que sería la base imponible o la renta líquida. Yo no la muestro directamente en el RAI, sino que el RAI lo calculo partiendo del capital propio. El capital propio, entre otras cosas, tiene la utilidad acumulada no retirada. El cálculo del RAI es un cálculo que también aplica la partida doble, porque de alguna manera tomo el RAI, le saco todas las partidas que no son utilidades y dejo la utilidad acumulada. Entonces también ahí hay una aplicación, teóricamente hablando, de lo que es la contabilidad de la partida doble. Porque así como yo digo, la utilidad acumulada la puedo determinar directamente a través del resultado, también la puedo determinar a través del capital propio tributario, ajustando las partidas que no son resultado del ejercicio. El capital propio tributario simplificado, que es equivalente a la razonabilidad del capital propio del régimen 14A, también es un cálculo que aplica la partida doble. Porque para determinar dicho capital propio, yo no tomo el activo menos el pasivo, sino que me baso en los movimientos patrimoniales, que conceptualmente es lo mismo. Si yo tengo un balance y veo así, súper para, ¿cómo dijera? ¿Cuál es la palabra? No me acuerdo. Pero si yo tengo un balance, en palabras simples, yo digo, mira, si tengo un balance al lado izquierdo, tengo activos y pasivos, no están así. Y al lado derecho tengo el patrimonio, por decirlo de alguna forma. Entonces, los movimientos del activo y el pasivo van a pasar por patrimonio. Entonces, yo puedo calcular el patrimonio de dos formas, tomando el acumulado del activo menos el pasivo, o tomando el capital del año anterior e incorporándole los movimientos del ejercicio, principalmente el resultado tributario. Vamos a ver en un ejercicio hipotéticamente perfecto, cuando veamos el capital propio, que esta igualdad es real. El cálculo cambia, pero conceptualmente el cálculo debería ser exactamente equivalente. La forma de calcularlo es distinta, pero debería ser equivalente. Pero principalmente, y un poco recordando por qué estoy mencionando esto, porque también dentro de ese cálculo del capital propio tributario simplificado hay un concepto de partida doble, que en lugar de tomar los movimientos de activos y pasivos, tomo los movimientos del patrimonio. Listo, nos pasamos de la contabilidad. Ahora sí nos vamos a ir a un tema ya más bien tributario, y que es un pequeño repaso conceptual sin mucha profundidad de lo que son los impuestos en nuestro país, y que es un esquema que en realidad aplica en la mayoría de los países del mundo, donde se habla de que hay que hay impuestos directos asociados a la renta e impuestos indirectos asociados a hechos grabados. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de impuestos directos que asociados a la renta, ese impuesto persigue la renta de una persona jurídica o natural. Es un impuesto que le afecta directamente a la renta. Si yo gano más, tributo más. Si gano menos, tributo menos. En cambio, el impuesto indirecto es un impuesto que está asociado más bien a una operación y no a la renta de las personas que están involucradas en la operación. Por eso también a los impuestos indirectos, y nos vamos primeramente al impuesto indirecto porque es el que no vamos a ver en nuestro curso, también se le llama regresivo, justamente porque como no está relacionado a la renta de una persona, es regresivo. ¿Por qué? Porque una persona que gane 1.000.000 de pesos mensuales respecto a otra persona que gane 100.000 pesos mensuales, si ambos compran un kilo de pan, la tributación de ese kilo de pan, porcentualmente hablando, es mucho más bajo para el contribuyente que gana 1.000.000 que para el contribuyente que gana 100.000. Y por eso se le llama un impuesto regresivo, porque en definitiva afecta
de mayor manera a quien gana menos, porque no mira la renta de la persona, es sobre la operación. Por eso se le llama un impuesto regresivo. El más común, por supuesto, el IVA, el impuesto al valor agregado. Hay otros, están mencionados ahí, impuesto a las bebidas alcohólicas, a la importación de vehículos, productos suntuarios, etcétera. ¿Ya? Son impuestos indirectos, también llamados regresivos, que forman parte de la estructura tributaria de un país. En general, en nuestro país, los impuestos directos e indirectos son los principales recaudadores. De hecho, los impuestos indirectos hasta hace un tiempo atrás recaudaban más que los impuestos directos. Con todo esto de la crisis social y de alguna forma se quiere lograr que los impuestos ya no sean tan regresivos y se han tomado medidas en el tiempo, hoy en día los impuestos directos han sobrepasado la recaudación respecto a los impuestos indirectos. Y vamos en ese camino. De hecho, los cambios que se están proponiendo con el proyecto de reforma, la mayoría de aquellos afectan mayormente a quienes ganan más. ¿Ya? Se está buscando disminuir esto de la regresividad de los impuestos, sino que más bien los impuestos sean directos y quienes ganen más tributen más. Es una frase muy ocupada. Entonces, los impuestos indirectos forman parte de la estructura, los mencionamos acá, pero no los veremos mayormente, salvo las situaciones particulares que vamos a ver en el ejercicio práctico respecto al IVA que mencionamos al principio. Veamos entonces los impuestos directos. Los impuestos directos, estos sí que nos importan, porque forman parte de la renta empresarial. Los impuestos asociados a la renta empresarial son impuestos directos, llamados progresivos. Progresivos que es contrario al regresivo, porque al ser progresivo, quienes ganan más tributan más. Dentro de estos impuestos progresivos tenemos el impuesto de primera categoría, que afecta principalmente a las personas jurídicas, aunque hay por ahí algunas situaciones en particular que le afectan también a las personas naturales, pero en nuestro curso de renta empresarial nos vamos a enfocar en el impuesto de primera categoría asociado a las empresas. También tenemos el impuesto de segunda categoría, 42 número 1, remuneraciones, número 2, honorarios, que también son impuestos progresivos. Estos impuestos de segunda categoría en nuestro ejercicio no los vamos a ver con detalle, más allá de que en el ejercicio práctico están confeccionadas las declaraciones juradas de remuneraciones y de honorarios. ¿Ya? Están como un agregado al ejercicio en sí, pero no vamos a ver con tanto detalle, pero están ahí, ¿ya? Para que usted tenga por lo menos un esquema de cómo armar dicha declaración jurada, tanto del 42 número 1 como del 42 número 2, que como le digo, no forman parte de nuestro curso de renta empresarial. El impuesto de segunda categoría no forma parte de nuestro ejercicio, pero sí están las declaraciones juradas de ambos conceptos porque forman parte de la contabilidad de la compañía que vamos a analizar, donde se pagaron sueldos y se pagaron honorarios. El impuesto global complementario como tal, tampoco vamos a dar tanto detalle, sin perjuicio de que en nuestro ejercicio de renta empresarial, las rentas que se distribuyan tributan con global complementario y desde ese punto de vista lo vamos a ver. Pero este no es un curso de global complementario, es un curso de renta empresarial. Vamos a ver los efectos que se producen en el global complementario, por supuesto, pero no vamos a hacer un curso, digamos, o un módulo en particular de global complementario. Quizás en el futuro, pero en este caso no. Solamente lo que respecta a nuestro curso de renta, es decir, el efecto que provoca en el global complementario las rentas distribuidas de las compañías que vamos a estudiar. Y el impuesto adicional, que también es un impuesto progresivo, es una especie de global, pero que le afecta a los contribuyentes extranjeros, que le aplica generalmente una tasa de 35, aunque en realidad la tasa va a cambiar dependiendo el hecho grabado que estemos analizando, sean intereses, sean servicios, asesorías técnicas, regalías, beneficio empresarial, etcétera. Puede haber un montón de rentas pagadas al extranjero y el impuesto adicional, la tasa en sí podría variar, pero sin embargo siempre está aplicado sobre una renta. Por eso también es progresivo. Nos pasamos a la siguiente slide. A ver, ¿qué tengo aquí? Nivel 1, nivel 2. ¿Por qué estoy mencionando aquí directamente el nivel 1 y el nivel 2? Ya. No sé por qué está aquí, porque me parece que esta slide podría estar repetida. A ver.
De un segundito. O sea, no repetía, sino que el concepto que voy a explicarte es repetido, porque tengo acá. Ah, el mouse porquería. Ahí está. Aquí. Momento, que estoy revisando por fuera. Esto está aquí, los dos niveles están acá. Sí, no sé por qué incorporé este. Retiro sociedades. mm, ya, no lo sé. Quizás vamos a ser redundantes, pero no importa. Ya, ya. Claro, lo que pasa es que esto lo voy a explicar más adelante en una slide en particular, eh, pero con un detalle distinto, que es el nivel uno y el nivel 2. Pero bueno, aprovechemos de inmediato a hablar de aquello. Ah, eso quería ver, dame un segundo, quiero ver la hora para ver cómo estamos con el tiempo. 20:50, 8:50, yo voy a estar aquí, estoy en... No, estoy aquí. Sí, vamos bien. Ya. Acá voy a, como les digo, voy a mencionar el tema del nivel uno y el nivel 2. Cuando hablamos de renta empresarial y en un esquema completo, armónico, siempre tenemos que mencionar la tributación de la compañía y la tributación del dueño de la compañía porque están estrictamente relacionados. El, ya hemos dicho que hay dos niveles. Desde ya vamos a hablar del nivel uno cuando hablamos de la tributación de la compañía. Y vamos a hablar del nivel 2 cuando hablemos de la tributación del dueño de la compañía. Y aquí yo quiero decir algo, esto es importante porque eh, cuando uno analiza la tributación, el análisis que uno debe hacer es en relación a la carga tributaria efectiva total. Es decir, cuánto pagó la empresa y cuánto pagó el dueño de la empresa. ¿Ya? Estamos de acuerdo, y por ahí lo vamos a ver, de que hoy en día el impuesto de primera categoría que paga una empresa es crédito para el contribuyente final. Sin embargo, ese crédito, de hecho lo es, pero significa un desembolso de la compañía. Entonces, cuando a mí me dan un crédito, como contribuyente final, como dueño, me dan un crédito porque la empresa pagó un impuesto, está bien. Yo me va a servir de crédito y yo como contribuyente final voy a tributar por menos, pero voy a tributar por menos porque esa carga tributaria la soportó la compañía. Me la dio como crédito, pero la soportó la compañía. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque cuando uno hace análisis de eficiencia tributaria o de disminuir la carga tributaria, muchos colegas se quedan pegados en un solo nivel. Y eso no es correcto, porque la tributación está dada tanto del nivel uno como en el nivel 2. Y la carga tributaria, generalmente al dueño de la compañía le importa tanto la carga tributaria de él como de la compañía. Entonces, si yo hago un análisis parcial donde digo, mira, si haces esto, te ahorras tanta plata en la compañía y no analizan lo que pasa con el nivel 2 con el dueño de la compañía respecto a esa decisión que tomaste en la empresa, estamos mal porque muchas veces hay un efecto rebote e incluso por tomar una decisión en la compañía podría afectar la tributación del dueño de la compañía de forma significativa. Entonces, es importante tener presente que en la estructura de la renta empresarial vamos a tener siempre dos niveles, el nivel uno y el nivel 2. Y cuando se hagan los estudios, yo voy a analizar el nivel uno y el nivel 2. Esto es importante, voy a poner un solo ejemplo, el régimen de transparencia. Un contador puede decir, mira, ¿sabes qué? Cámbiate al régimen de transparencia porque la empresa no tributa en primera categoría y nunca vas a pagar impuestos en la empresa. Y el tipo, oh, qué buena, me cambio. Pero resulta que nadie le dijo que la base imponible de la compañía se pasa completa al dueño. Entonces, si bien la compañía no tributa, pero el dueño va a tributar por toda la renta. Y, por supuesto, entonces la película hay que contarla completa y no por partes. Entonces, acá al nivel uno, las empresas. Ya dijimos que eh, vamos a hablar de la primera categoría, aunque la primera categoría podría aplicar a personas naturales bajo ciertas circunstancias, pero en nuestro curso vamos a estar enfocados en los regímenes principales del artículo 14, como es el régimen, y eso por eso está mencionado acá, el régimen semi-integrado del artículo 14 letra A, el régimen PROPYME del artículo 14D número 3 de la Ley de Impuesto a la Renta y el régimen transparente del artículo 14D número 8 de la Ley de Impuesto a la Renta, sin perjuicio que ya dijimos que el día de hoy, si alcanzamos, vamos a ver un pequeño resumen de la renta presunta y del pequeño contribuyente, que de alguna forma también tributan, sobre todo el de renta presunta en primera categoría. El pequeño contribuyente, la verdad es que es un poco difuso porque tributa de otra manera, pero en general, los, en el nivel 1,
están las entidades jurídicas del régimen 14A, 14.3 y 14.8, mirado desde el punto de vista de lo principal que vamos a ver en nuestro curso de renta empresarial. En el nivel 2 están los dueños de la compañía. Habla de contribuyentes finales. Yo se supone que debo explicar en algún slide que debe estar por ahí, déjeme revisarla, la diferencia entre un contribuyente final y un contribuyente no final. Déjeme ver si lo tengo acá o no. Lo que pasa es que al slide uno le hace cambio. De año a año uno le va haciendo cambios. A ver, recipiente, beneficios tributarios, pequeño contribuyente. No está el contribuyente final. Entonces lo voy a explicar al tiro. Ya, ¿qué pasa acá? Una empresa puede tener dos tipos de dueños. Una empresa puede tener dos tipos de dueños. Y siquiera anótelo por ahí porque esto no estaba en una slide de la clase, o sea, del curso del año anterior. Este año lo sacamos. Un contribuyente puede tener dos tipos de dueños, contribuyentes finales y contribuyentes no finales. ¿Quiénes son los contribuyentes finales? Y que en general son los que nos interesan, porque cuando hablamos de la renta empresarial y estamos hablando de que tenemos que evaluar el ciclo completo, desde la empresa hasta el dueño, cuando se acaba el ciclo es cuando hay un contribuyente final. Cuando no hay un dueño contribuyente final, el ciclo todavía no se cierra. Veamos, ¿quiénes son los contribuyentes finales? Los contribuyentes finales son aquellos dueños de empresas, sean personas naturales o sean personas jurídicas, que cuando reciben un dividendo, una remesa de la empresa, una atribución de una empresa, el dueño de esta empresa tributa en ese mismo periodo tributario. Repito, cuando una empresa atribuye o distribuye rentas al dueño, si ese dueño tributa en el mismo año tributario por esas rentas, ese es un contribuyente final. ¿Quiénes son entonces los contribuyentes finales? Son las personas naturales nacionales que cuando reciben un dividendo o una atribución tributan en el mismo periodo tributario en el global complementario, y también las personas naturales o jurídicas extranjeras, porque ellos cuando reciben un dividendo o una atribución tributan a través del impuesto adicional, a través del formulario 50, pero tributan con un impuesto de carácter definitivo. Entonces, ¿quién no es contribuyente final? Las empresas, las entidades jurídicas nacionales. ¿Por qué? Porque cuando una sociedad le distribuye un dividendo a otra entidad jurídica que es dueña de esta última, de la primera, perdón, esa renta llega a la sociedad, pero no tributa en ese año tributario. Quizás sí, quizás no. Depende del comportamiento de los retiros de esa matriz. Pero en estricto rigor, esa renta llega y pasa de un registro de renta empresarial a otro registro de renta empresarial. No se define la situación tributaria de ese dividendo en el mismo periodo de forma directa a través de esa empresa. Por lo tanto, ese no es un contribuyente final. ¿Ok? Entonces, cuando hay mallas empresariales, para visualizarlo de alguna manera, cuando hay mallas empresariales con varios niveles de empresas hacia abajo, esas empresas que son dueñas de la filial no son contribuyentes finales, porque cuando reciben un dividendo no tributan en el impuesto de la renta por el dividendo que recibieron. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con la definición de contribuyente final. Entonces, en palabras simples, resumiendo, ¿cuál es contribuyente final? Persona natural, nacional o extranjera, o persona jurídica extranjera. Porque estos tres, cuando reciben un dividendo, una remesa, un retiro, una atribución, tributan en el mismo periodo tributario en el mismo periodo tributario en el que tributa la renta que se generó. Ya, listo. ¿Qué dice aquí? Ya, esto es importante también, porque cuando hablamos del nivel 2 de tributación, hablamos de un contribuyente final. Enfoquémonos principalmente en un contribuyente persona natural nacional. Porque una persona natural nacional, cuando tributa en su global complementario principalmente, él puede tributar por distintos tipos de rentas, y están mencionadas ahí. Pero la que nos interesan a nosotros, para efectos de nuestro curso de renta empresarial, son los efectos que en este contribuyente final, persona natural, tengan las rentas de la compañía. Este contribuyente puede tener otro tipo de renta, lo que está en blanco. Él puede tener sueldos, puede tener honorarios, puede tener ciertos tipos de rentas esporádicas porque vendió un vehículo personal,
puede tener inversiones de capitales mobiliarios que le dan utilidades, puede tener rentas exentas de global, puede percibir rentas del extranjero, puede arrendar un bien inmueble, etcétera. Puede obtener distintos tipos de rentas. Pero para nuestros efectos, cuando veamos la tributación del contribuyente final, nos vamos a enfocar solamente en lo que es la renta empresarial, la renta de la empresa. No vamos a ver otro tipo de rentas para este contribuyente final. ¿Ya? Es bueno dejarlo claro, porque reitero, es un curso de renta empresarial, no es un curso de renta. El curso de renta implica estudiar la renta completa, que es un curso extremadamente largo. Lo nuestro es una renta empresarial. Y cuando veamos la renta del contribuyente final, en este caso que tributa en global complementario, nos vamos a enfocar en aquellas rentas que vienen de la empresa y no en otro tipo de rentas. Aquí estábamos, situaciones de interés, el empresario individual y el contribuyente final. El contribuyente final ya de alguna forma lo definimos rápidamente. El empresario individual, ¿por qué siempre me interesa mencionarlo acá? El empresario individual es una forma de estructurarse jurídicamente, podríamos decir, aunque en estricto rigor no es una estructura jurídica, que tuvo mucha utilidad años atrás. Porque para una persona que iniciaba actividades en primera categoría, en lugar de abrir una empresa, le decían, no abras una empresa, tributa como persona y ocupas el mismo RUT, pero tienes dos tipos de rentas, rentas de primera categoría y rentas como persona natural, como usted o como yo. Esta figura nació por un tema de simplificación y también para, de cierta manera, proteger de mejor forma el patrimonio de una persona natural respecto a la forma de estructurarse que habían en ese momento, que era el empresario individual, o sea, que era el empresario individual de responsabilidad limitada, una sociedad limitada, etc. Entonces se dijo, mira, este empresario individual te sirve para que te puedas constituir como empresa y no tengas que generar una empresa nueva. Y tampoco tengas que incluir más personas, porque si yo genero una empresa limitada o una sociedad anónima, yo necesitaba obligatoriamente incorporar más gente. Entonces se dio esta solución. El empresario individual es el típico que los contadores dicen es una persona natural que tributa en primera categoría. Ese es un empresario individual. Hoy en día, el empresario individual está pasado de moda, porque cuando se creó la sociedad por acciones, que permite tener un solo accionista y que protege de mucho mejor forma el patrimonio de una persona natural respecto a lo que es el empresario individual, entonces el empresario individual quedó un poco fuera. Yo por eso siempre recomiendo que convirtamos el empresario individual en una CPA por acciones, porque ahí además le da un mejor perfil hacia el mercado. No es lo mismo presentarse con un RUT de persona natural, por mucho que sea en primera categoría, que presentarse como una sociedad por acciones con un RUT de empresa. Por imagen, es mucho mejor este último caso. Aunque, ojo, ya hay que tener cuidado, porque el empresario individual igual existe hoy en día, se puede ocupar, pero hay que tener ojo, porque la SPA, de alguna forma, bueno, es que tiene características, y aquí voy a hacer mención, para no seguir hablando de esto, de la base de datos. En la base de datos hay una sección donde habla de tipos de sociedades. Si quiere profundizar más en los tipos de sociedades, vea esa información para que tenga más claro y más detalle. Pero en concreto, el empresario individual es una persona natural que al iniciar actividades de primera categoría, tributa en primera categoría como empresa y como persona natural. Y ese empresario individual es un poco complicado porque genera confusiones, sobre todo cuando el contribuyente no es ordenado, porque en muchos casos no hay separación entre lo que es un movimiento, un flujo de la persona natural o de la empresa. Y la situación más común que se ha dado, y por eso uno recomienda que se cambie del empresario individual, la más común es la que sucede con la compra de bienes raíces, que cuando se venden como persona natural, como una persona no habitual, yo genero una renta, un mayor valor que está exento de impuestos. Es un ingreso no renta, con un tope de 8.000 UF. Si yo no tengo claridad o no he dejado claro de que esa compra se realizó por la persona natural, el Servicio de Impuestos Internos puede asumir y asume de que la compra se hizo a través de la empresa. Y por tanto le dice, no viejito, aquí tú me querés pasar gato por liebre, esto tú lo compraste para la empresa y por tanto, si lo vendiste, ese mayor valor está afecto a impuestos. Entonces,
El empresario individual es una figura que existe, su principal característica es que con el mismo RUT tributa a la persona natural y su actividad de primera categoría, pero reitero, ojo, porque el empresario individual induce a error y podría generarle un problemita. Ahora bien, no es para asustarse. Si el empresario individual es un tipo ordenado y lleva una contabilidad para la actividad de primera categoría y en dicha contabilidad tiene extremadamente ordenado lo que ha hecho para la actividad, incluido, por ejemplo, en este caso, la compra del bien raíz, la contabilidad es el sustento de la empresa. Por tanto, si eventualmente yo en la contabilidad de la empresa no incluyo el bien raíz, puedo sustentar de que no lo compré para la empresa, sino que para la persona natural. ¿Ya? Ya. ¿Y qué más? Bueno, aquí un poco está la estructura del artículo 14 como conocimiento general en realidad, mencionando acá el 14A y el 14D, donde está el 14D3 y 14D8, porque son los regímenes que los vamos a ver con todo el detalle posible para entenderlo. Acá el 14B lo vamos a ver de pasadita nomás cuando veamos la renta presunta. El 14E también es un beneficio tributario que en nuestro ejercicio lo aplicamos, pero, o sea, lo calculamos, pero no aplica, pero sí lo vamos a ver y lo vamos a explicar para ver de qué se trata. Y lo que está en el artículo 14C, reorganizaciones empresariales, el 14F, 14G y 14H, forma parte del artículo 14, pero nosotros no lo vamos a ver en detalle en nuestro curso de renta empresarial. Entonces, respecto al artículo 14, donde aquí está el detalle del artículo 14, nosotros vamos a ver el 14A, el 14D, 3 y 8, el 14E y el 14B respecto a lo que es la renta presunta. Ya, aquí viene un esquema que siempre yo me complico, no sé por qué. A ver, veamos. Ya voy a ponerlo en la pantalla. En primer lugar, la tercera columna, esta que dice Reforma 2022, la vamos a dejar de lado. No vamos a hablar de ella, porque cuando veamos la actualización de la reforma tributaria, ahí vamos a ver un esquema similar a este, y ahí vamos a hablar del cambio del nuevo sistema dual. En este momento, para avanzar, y considerando que esto lo vamos a ver en forma posterior, vamos a enfocarnos principalmente en las dos primeras columnas, ¿ok? Para explicar un poco esta situación del sistema integrado. Hice aquí efecto tasa 5% para contribuyente, supuesto renta consumida. Lo que está acá. Ya. Esto que está acá tiene que ver, lo que dice acá tiene que ver con la reforma. Así que dejémoslo un poquito de lado, como le digo, porque lo vamos a ver con detalle en otra clase. Vamos a enfocarnos en la primera y en la segunda columna para explicar un poco la diferencia entre un sistema integrado del 14D3 y el sistema semi-integrado del régimen 14A. ¿Ok? Demos un segundito de tomar agüita y comenzamos de inmediato. Seguimos de inmediato. Ya. Entonces, ya, a ver, primero acá en la columna tenemos una simulación de cómo se trata la renta en un ciclo completo, desde la generación de la renta hasta el consumo por parte del contribuyente final, respecto a una renta líquida de 1000. Ya, este es un sistema ProPyme. Este es un sistema ProPyme. El sistema ProPyme tiene algunas situaciones en particular, pero en general el régimen ProPyme es un régimen 100% integrado. ¿Ya? En general. Tiene algunas cositas por ahí, pero en general es un sistema 100% integrado. ¿Qué quiere decir que sea 100% integrado? Quiere decir que el impuesto que paga la empresa se integra al impuesto del contribuyente final. De alguna manera, el impuesto que paga la empresa, como ya lo hemos dicho por ahí, es un crédito para el contribuyente final. También, dicho de otra manera, el impuesto que paga la empresa en general no vendría siendo un impuesto como tal, porque más bien un crédito para el contribuyente final, no es un impuesto como tal. Quien paga impuesto en definitiva es el contribuyente final. Y es lo que vamos a ver inmediatamente a continuación. Tengo acá entonces una renta líquida de 1000, una base imponible de 1000, un resultado tributario de 1000. Acá apliqué un impuesto de 27 para ser comparativo. El régimen 14 de 13 en realidad hoy en día está a una tasa de primera categoría de 10%. Y
de forma permanente, se supone que volvemos al 25% el año que viene, pero ya se ve que producto de la reforma y de las indicaciones más bien de la reforma, de la agenda pro inversión, se va a postergar la tasa 25 de forma gradual. Lo vamos a ver cuando veamos el proyecto de reforma. Pero acá está a una tasa un 27 para hacer un comparativo. Entonces acá tengo los 270. Cuando el contribuyente final, el dueño de la compañía, debe tributar, en estricto rigor, la caja disponible para ser retirada va a ser de 730. Sin embargo, por un concepto que se llama incremento, que lo vamos a ver varias veces, donde se dice, mira, por el hecho de que el impuesto o una parte de tu impuesto final lo está pagando la empresa porque te está dando un crédito, entonces eso para ti es un incremento patrimonial, porque tú no estás pagando el impuesto. La empresa pagó por ti 270. Por tanto, esos 270, como lo pagó la empresa, es para ti, como contribuyente final, un incremento patrimonial. Entonces, al retiro de 730, yo debo incrementarle el crédito que me dio la compañía. De alguna forma, como lo podemos ver, estoy reponiendo o rehaciendo lo que es la renta bruta, los 1000. ¿Ya? Entonces, yo voy a tributar por 1000, pero es bueno saber que si bien yo voy a tributar por 1000, el flujo real, los billetes, la transferencia bancaria fue por 730. Los 270 es una ficción tributaria porque yo estoy reconociendo el impuesto que pagó la empresa a nombre mío, los 270. Entonces, 730 más 270 repongo la base bruta. Frente a una tasa de global complementario de un 5%, yo tendría que pagar un impuesto global de 50. Yo debería pagar un impuesto de 50. Sin embargo, como la empresa pagó a mi nombre 270, resulta que este contribuyente va a obtener una devolución de 220. Esto quiere decir entonces que en realidad la carga tributaria total fue de 50, que corresponde al impuesto global complementario. Entonces aquí es importante tener presente esto, porque si bien la empresa pagó una parte, yo solamente tributé por el 5%, por los 50. Y por eso, habiendo pagado a la empresa 270, me devuelven 220. ¿Ya? Y una característica particular de esto, que si bien este es un impuesto que pagó la empresa, a mí me lo devuelven como contribuyente final. Y cuando me lo devuelven, no se trata como retiro. Es platita para el bolsillo. Entonces, esta es un poco la naturaleza del sistema integrado, porque el sistema integrado no tenemos que olvidar que surgió en la época del régimen o dictadura militar y surgió para efectos de promover la inversión. Entonces, cuando estamos en un sistema integrado como este, estamos viendo que la única tributación está dada por el contribuyente final, a tal punto que si este contribuyente final no tributa o no retira, no tributa. Y los 270, que si bien es un costo y lo pagó la empresa, pero es un crédito, no es un impuesto como tal. Va a ser crédito para las rentas futuras del contribuyente final. Entonces acá podemos ver varias cosas. Primero, que la carga tributaria definitiva corresponde a la carga del contribuyente final. Lo que pagó la empresa fue un crédito que no forma parte de la carga tributaria final. Por eso al final yo pagué 50 igual. ¿Ya? Eso pasa con el sistema integrado, 14.3. El régimen 14A, el régimen 14A, yo aquí debería haber hecho otra cosa, no haber puesto, déjeme anotar esto. Estos son los cambios que surgen. Ay. Deme un segundito, esta es la hoja 10, esta es la hoja 10. Aquí, tercera columna, el régimen de transparencia. Sí, es más adecuado, es más adecuado. Ya, en el régimen semi-integrado del artículo 14A, también tributa en un concepto de integración, pero tiene un castigo al crédito de un 35%, lo que se llama la restitución. Entonces, en el mismo ejemplo que acabamos de ver para el régimen integrado, veamos, tengo los mismos 1000 de base imponible, resultado tributario, renta líquida imponible, podríamos llamarlo. Tengo la misma tasa de impuesto, 27%, hasta este momento estoy exactamente igual. Es decir,
de un crédito 270, tributo por un 5% de global, que arroja un valor de pago de 50. Pero aquí aparece la restitución, y por el cual el régimen 14A no se llama integrado, se llama semi-integrado. Porque al crédito que da la empresa, yo le corto la cola. Le corto la cola, le aplico un 35% que va a constituir un mayor pago de impuestos. Si bien, y aquí es importante también esto, siempre se habla de un crédito de un 65%, porque la restitución es un castigo del 35%. Sin embargo, para todos los efectos, siempre se considera el 100% de crédito y el 35% se ajusta en una línea en particular del formulario 22 del contribuyente final. Esto es importante porque cuando veamos el ejercicio práctico vamos a ver que siempre este crédito, independiente que tenga este castigo del 35%, siempre se trata al 100%. ¿Ya? Entonces, aquí tengo 50. Y aquí aparece la restitución, el 35% de los 270, 95. O sea, mi carga tributaria ya no es 50, es 50 más 95. Pues bien, yo sigo teniendo un crédito de 270, con lo cual se me genera una devolución. Pero si se da cuenta, la devolución ya no son 220, que era la diferencia entre el crédito y el impuesto realmente pagado. La devolución es de 125. ¿Por qué? Porque me quitaron 95. Los 95 más los 125 me dan los 220. Me quitaron los 25. La restitución. Qué lástima. Entonces, yo acá abajo, cuando hago el cálculo, como le decía un antiguo jefe, el cuento de la vieja, el cálculo de la vieja, tengo el mismo costo tributario de la empresa, los 270, que fue el impuesto de primera categoría que pagó la empresa. Y acá, cuando considero aquella parte que recibió el propietario, determino que la carga tributaria, en el caso del régimen semi-integrado, es mayor. ¿Por cuánto? Por 9,45. 9,45, si usted quiere hacer cálculo, es el 35% del 27%. Entonces aquí, lo que quiero mostrar es que la carga tributaria de un régimen 14A respecto a un régimen 14D3, con las mismas variables, es mayor porque existe el concepto de la restitución, que es el castigo del 35% del crédito que otorga la empresa. ¿Ya? Ya, como les dije, la tercera columna, la verdad es que lo voy a cambiar, voy a poner el régimen de transparencia para hacer el mismo análisis, pero con el régimen de transparencia, el PDF en su momento se lo vamos a enviar actualizado con ese cambio. ¿Ya? Y aquí aparece la misma tabla, pero a diferencia de la anterior, estamos considerando una tasa de global de un 35% y no de un 5%. Entonces, acá la mecánica es exactamente la misma. La mecánica es exactamente la misma. Solo que el impuesto global es de 35. Pero veamos qué pasa. Entonces acá no va a haber devolución, porque acá la tasa de global es mayor que la tasa de crédito. Anteriormente la tasa global era un 5% y el crédito estaba asociado a un impuesto primera de 27%, por lo tanto el impuesto que pagó la empresa sobrepasaba con creces el impuesto que debía pagar el contribuyente y por eso se generaba una devolución. Acá la tasa de global es mayor a la tasa de primera y por tanto acá no hay devolución, hay pago. Veamos, los mismos 1000, la tasa global 35, 350, hasta aquí estamos igual. Pero aquí la cosa cambió. Aquí la cosa cambió. Porque, a ver, me pasó algo aquí. Voy a ver atrás. Ah, ya. Ya, está bien. Ya. Me voy a hacer la reforma. Ya, entonces, acá estamos igual que el ejercicio anterior, donde calculamos el global complementario, que en este caso es 35% sobre los 1000. Ya explicamos que los 1000 constituye una parte que es un flujo real, los 730, más el incremento por el crédito que me dio la empresa y reconstituyo la base bruta a los 1000. Determino, o sea, le aplico el 35% global y determino el global complementario, que en este caso, en este ejercicio, es de 350. Acá está la restitución. Los mismos 95 del ejercicio anterior, no ha cambiado. El crédito corresponde a 270. La restitución, el 35% de los 270 están acá como una mayor tributación.
Luego, cuando he determinado la mayor tributación, le doy el crédito, los 270. Acá abajo, cuento corto, digo que el contribuyente final debe pagar un impuesto global de 350, pero una parte de los 350 lo pagó la empresa por 270. Por lo tanto, este contribuyente final va a tributar por la diferencia, por los 80. Entonces, si bien este contribuyente final tributa por 80, pero la carga tributaria real, la carga efectiva, que es un poco lo que dijimos al principio de que debemos tener presente siempre la carga tributaria final, el nivel 1 y el nivel 2, la carga tributaria final es de 350. 270 lo pagó la empresa y lo otorgó como crédito, y 80 pagó el contribuyente final, que pagó solamente la diferencia. Pero la carga tributaria final fue de 35, es decir, la tasa de global. Con esto, de alguna forma, también se demuestra de que el único que paga impuestos es el contribuyente final. La empresa, pague lo que pague, no incide en la carga final, porque la carga final siempre va a estar asociado al impuesto del contribuyente final. Por eso me da 35. Y acá abajo, no voy a repetir el esquema, podemos darnos cuenta de que la carga tributaria es mayor, nuevamente por un 9,45%, porque es el efecto de la restitución, que es y lo voy a calcular aquí, el 27%, el 27% de los 270. No me dio. Oh, no, pues el 35%. Pillín, 94,5. Ahí está, aquí está aproximado. Acá abajo está un poquito abierto. Como podemos ver, independiente de la tasa, en el ejercicio anterior era un 5%, pero el incremento de la carga tributaria final en ambos esquemas es la misma. Pago un 9,45% más, y que corresponde a la restitución, al castigo del 35% del crédito que me otorgó la compañía. Ahora bien, este cálculo no es casualidad que esté en el 35%. Cuando nació esta normativa, esto viene de la norma anterior, de la reforma de la presidenta Bachelet. Cuando se generaron estos nuevos regímenes tributarios, la tasa máxima de global era similar a la tasa de impuesto adicional, es decir, un 35%. Entonces, esta era como la tributación máxima que podía haber. Sin embargo, hoy en día, la tasa de global complementario es de 40%. Por tanto, si yo tuviera una tasa de global de 40% y estuviera tributando con estas mismas variables, la tasa efectiva sería de 49,45. Y aquí es donde hay que hacer mención a lo siguiente. La ley de la renta tiene una partida para ajustar la tasa efectiva de tal forma que nunca sobrepase el 44,45. La explicación de esto es que, de alguna manera, si yo hiciera tributar al contribuyente nacional por una tasa mayor al 44,45, de alguna forma estaría haciendo una discriminación inversa, porque el contribuyente nacional respecto a un contribuyente extranjero estaría pagando más impuestos. Por eso se plantea que para una tasa global superior al 35% hay un ajuste, de tal forma que yo no sobrepase la tasa máxima de 44,45. Esta norma también viene con la reforma nueva, donde la tasa máxima va a ser de 43 para rentas de dividendos. Y también tiene una partida de ajuste. Pero no nos vamos para allá. Quedémonos en lo que es la ley hoy en día y lo que nos va a aplicar en el año tributario 2023. Y es este escenario que está acá. Como les digo, si yo me paso de la tasa 35, hay un ajuste para que no sobrepase la tasa efectiva máxima de 44,45. De hecho, ese ajuste está mal hecho desde el punto de vista tributario, porque de acuerdo a cómo está planteado el ajuste, si yo me paso de 44,45, la partida de ajuste no me ajusta al 44,45. Me pide ajustar un 5% inmediatamente, asumiendo que estoy en el 40%. Si yo estuviera en el 40 y ajusto el 5%, es perfecto. Pero si estoy en el 36 y ajusto el 5%, la verdad es que voy a pasar de 44,45 y voy a quedar con una tasa más baja. Por eso está mal hecho. Pero eso lo conviene al contribuyente, porque me permite descontar más impuestos en definitiva. Con esto lo que hemos tratado de explicar es un poco la situación de la integración del sistema tributario, y acá visto desde el punto de vista del régimen 14.3 y 14A. Yo dije que voy a incluir el régimen de transparencia, pero aunque el régimen de transparencia forma parte del sistema integrado, pero en un ejercicio normal no se ve el efecto. ¿Por qué? Porque
la principal característica de un sistema integrado es que el impuesto que paga la empresa es crédito para el contribuyente final. En el régimen de transparencia no se da esa figura, porque la renta se atribuye y la empresa se exime del impuesto de primera categoría. Entonces, por eso quizás voy a tener que evaluar si dejo acá en blanco o incorporo el régimen de transparencia. Pero lo que sí voy a sacar esto de la reforma porque, como les digo, esto lo vamos a explicar con mayor detalle cuando hablemos de la reforma y la actualización que forma parte de nuestro curso. Acá hay un pequeño, déjeme ver la hora, no quiero ir muy lejano a lo que tengo planificado. Este es la slide 12, excelente. Ya, este es un esquema, es redundante más bien, porque explica de otra forma el efecto de la integración del impuesto. Porque en el ejercicio anterior hablamos del sistema integrado y hablamos de un sistema semi-integrado, pero que no se asemeja a un sistema totalmente desintegrado. Se llama semi-integrado porque le quita un poco parte de la integración con la restitución, el castigo del 35% del crédito, pero no es un sistema estrictamente desintegrado. ¿Qué pasa con un sistema desintegrado? Y ahí quizás tengo que hacer algún ajuste aquí. Sí, porque este esquema se supone que explica eso. Ya, bueno, voy a explicarlo con lo que hice ya, pero voy a anotarlo acá. Esta es la slide 12. Incluir un sistema desintegrado completo. Quizás eso sería el tercer cuadro que falta en el ejercicio anterior. Sí, eso mejor. Ya, entonces la situación es la siguiente. En un sistema, a ver, primero hablemos del sistema integrado que fue lo que conocimos, recordando lo que es el régimen PROPYME. Cuando la empresa paga un impuesto, que es el impuesto de primera categoría, dijimos que ese impuesto es un crédito. Por tanto, si el contribuyente no retira, no tributa en global complementario y nadie paga impuestos, porque lo que paga la empresa sigue siendo un crédito, no es un impuesto. Entonces, acá en este esquema que está en la pantalla, en el periodo 1, en un sistema integrado, la línea blanca es la representación de la base de global complementario, relacionado con un dividendo, un retiro, una remesa o una atribución. Estoy diciendo que en el periodo 1 no hubo retiros. Si yo hablo del sistema integrado, que es el cuadro rojo, si se da cuenta, en el año 1 no hay nada de impuesto. Porque como no retiré, y lo que pagó la empresa es un crédito, no hay pago de impuestos. ¿Ya? No hay pago de impuestos, que es la característica del sistema integrado. Si yo no retiro, no tributo. Lo que paga la empresa es un crédito. En cambio, en un sistema desintegrado, donde lo que paga la empresa no es un crédito para el contribuyente final, sino que lo que paga la empresa es un impuesto real, podemos ver que en el periodo 1 hay una carga tributaria de 27% directo, porque el contribuyente, a pesar de no haber retirado, la empresa igual pagó un impuesto por su renta de primera categoría y a diferencia de un sistema integrado, no es un crédito, es un impuesto real. Por eso en el periodo 1, donde el contribuyente no retiró, la carga tributaria para un sistema desintegrado es completa por el lado de la empresa. Y llega a arcas fiscales y tributa. No como hoy en día, que si bien entra a arcas fiscales, pero sigue siendo un crédito. En un sistema desintegrado, no es crédito. Por eso en el periodo 1, la línea verde inmediatamente hace pagar impuestos, independiente de que el contribuyente no haya retirado. Por el contrario, no hay cuadro rojo porque el contribuyente no tributa. Y lo que pagó la empresa es un crédito. Entonces, así nos vamos yendo hacia la derecha y en la medida que la renta va subiendo de global complementario, el cuadro rojo se va acercando al cuadro verde. Porque el cuadro verde usted puede ver que sigue aumentando, pero de forma más pausada, podríamos decir, porque incorpora la tributación del dueño de la compañía. En la medida que va retirando, el dueño de la compañía, además de la tributación de la empresa, va a tributar él como persona natural. En cambio, en el escenario 2, parémonos aquí en el año 2,
yo ya tributo como contribuyente final porque voy aumentando mi renta. Entonces, acá al final, la pregunta es ¿por qué se igualan? Se igualan porque este contribuyente, suponiendo que tengo una renta extremadamente alta, como podemos ver aquí, una tasa de global complementario asociada a la renta de un 40%, él, independiente que haya estado en un sistema integrado, la carga tributaria está en la tasa máxima. La empresa pagó como crédito, estamos de acuerdo, pero ese crédito sirvió para pagar el impuesto en definitiva. Por tanto, la carga tributaria, sumando el nivel 1 y el nivel 2, frente a una renta alta, él, independiente de un sistema integrado o desintegrado, él va a cumplir con la misma tributación. Y acá abajo, ¿por qué no? Porque abajo, en la medida que yo no retire, solamente tributa, o sea, en la medida que, perdón, en el régimen integrado, solamente tributa al contribuyente final, que es lo que está en rojo. Por eso aquí la tributación está supeditada a lo que es la renta del contribuyente final. En la medida que va subiendo la renta, la línea blanca, va subiendo también la línea roja, que es la tributación del contribuyente final. En cambio, la línea verde da lo mismo porque la tributación de la empresa es fija. Da lo mismo si yo retiro. Por eso aquí yo parto de la base de que ya tengo una tributación de 27%. Y el incremento que se va ocurriendo está dado principalmente por la tributación que se va agregando en la medida que el contribuyente retira, porque recordemos que en el sistema desintegrado tributa la empresa y tributa el dueño. Aquí la empresa parte siempre con la base 27 como tope, y de aquí para arriba va aumentando en la medida que el contribuyente final vaya tributando. Ya, espero haber sido claro. Ya siempre me quedo ahí con la duda de si expliqué bien ese gráfico, pero lo importante es tener claro, lo principal es tener claro la diferencia entre un sistema integrado y un sistema desintegrado. El sistema desintegrado, el sistema integrado, que fue el que hablamos, el integrado, la tributación de la empresa es un crédito para el contribuyente final y la real tributación está dada por la tasa de global cuando lo analizamos respecto a una persona natural. En cambio, en un régimen desintegrado, tributa la empresa y tributa el dueño. Por lo tanto, en teoría, porque hay algunos ajustes que hacer, pero en teoría la tributación siempre va a ser mayor cuando estemos en un sistema desintegrado, que de alguna forma es lo que está planteando la reforma en el sistema llamado dual, que como les digo, tiene algunos ajustes y cosas, pero eso es lo que está pasando con la reforma. Va a tributar la empresa en primera categoría y va a tributar con la tributación del contribuyente final, con lo cual, y de acuerdo a lo que vimos en un sistema desintegrado, aumenta, frente a las mismas variables, aumenta la recaudación. Ya, ahora nos vamos a lo que son los dos niveles de tributación. Déjeme revisar la hora. Estamos súper bien. Me alegro, estamos súper bien. Lo que sí voy a tomar un poquitito de agüita. Deme un segundito, por favor. Ya, estaba pensando algo. El hecho de que este curso no tenga habilitados los micrófonos de los alumnos tiene una razón particular. En experiencias anteriores surgió muchas veces de que las clases se atrasan, porque hay alumnos que les gusta preguntar y preguntan cosas súper específicas y uno respondiendo hace que las clases se alarguen y muchas veces algunos otros alumnos les incomoda, ya sea porque saben el tema o porque no les interesa, pero siempre hubo algún tipo de problema con ello. Entonces lo que les quiero decir es que si en esta clase en particular, y ojalá hagamos lo mismo en todas las clases, si surgen dudas, mándeme un correo, mándeme un WhatsApp, mándeme lo que sea. Preferiblemente el correo, planteando sus dudas, porque de esa forma en la clase siguiente podemos partir resolviendo las dudas que usted tuvo, ¿ya? Para hacerlo más eficiente, también para llegar un poco preparada la respuesta y no verla en la clase misma porque esto atrasa demasiado la clase, ¿ya? Así que se los dejo planteado. Si aparecen dudas en esta clase o en la que sea, plantéelas de inmediato en un correo y así en la clase siguiente la podemos abordar, ¿ya? Ok, entonces, ahora sí, están los dos niveles de tributación, que a esta altura ya hemos dicho de qué se trata. El nivel 1, que es la tributación de la compañía, y el nivel 2, que es la tributación del dueño, que es un sistema integrado,
en el caso de la tributación de la compañía, es un crédito más bien, no es una tributación como tal. Independiente de esa situación, aquí vamos a mencionar lo siguiente. Vamos a hacer eh, una, una asociación entre lo que es el nivel 1 y el nivel 2, pero desde el punto de vista de los regímenes tributarios. ¿Ya? Vamos aquí a mencionar algunas características de los regímenes en relación a lo que es el nivel 1 y en relación a lo que es el nivel 2. Cuando hablamos del nivel 1, ya algo dijimos, hablamos desde el punto de vista de la renta empresarial, hablamos del impuesto que paga la empresa, el impuesto de primera categoría. Y cuando hablamos del nivel 2, nuestro interés va a estar dado en el impuesto que paga el dueño de la compañía. Entonces, cuando nuestro interés del nivel 1 y del nivel 2 está dado en relación a los impuestos que paga cada uno de ellos, independiente, como reitero, que la empresa no paga impuestos en definitiva porque es un crédito, pero acá vamos a sentarnos en lo que son los impuestos que paga la empresa y los impuestos que paga el dueño. Al medio tenemos los regímenes tributarios, principalmente el 14A, 14D3 y 14D8, que son los principales de nuestro curso de renta y a los que le vamos a dar fuerte. El artículo 34 de renta presunta lo vamos a mencionar en la clase del día de hoy, se supone, al finalizar, en un ratito más. Y no, como les dije, no vamos a ver mucho más que eso en el caso de la renta presunta, pero en este gráfico en particular, cuando hablemos del nivel 1 y del nivel 2, sí vamos a informar algo respecto a estas, a la característica del impuesto respecto al nivel 1 y al nivel 2. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando hablamos del impuesto de la empresa, para determinar el impuesto a pagar, yo requiero dos variables. Una base imponible, que es el resultado tributario, y una tasa de impuestos de primera categoría. Cuando hablamos del resultado tributario, la base imponible, tenemos tres tipos de bases imponibles. Tenemos un concepto que se llama renta líquida imponible, tenemos un concepto que se llama base imponible caja y tenemos un concepto llamado renta presunta. Los tres conceptualmente son lo mismo. Es un resultado tributario, una base imponible sobre el cual yo, aplicando una tasa de impuesto, voy a determinar el impuesto de primera categoría, salvo el régimen de transparencia, pero lo dejemos aparte. Pero hay una particularidad. Si bien los tres conceptos que acabamos de decir, renta líquida, base imponible y renta presunta, conceptualmente son lo mismo, un resultado tributario, la determinación de ese resultado tributario, en cualquiera de los tres casos, se realiza de forma distinta. Se aplican criterios distintos, se aplican normas distintas que están en la ley de la renta. Entonces, es importante saber que existen en el nivel 1, en nuestro estudio, existen tres formas de determinar el resultado tributario. Las tres representan lo mismo, pero se calculan de forma distinta. Y ahora vamos a hacer el cruce o la asociación con los regímenes tributarios. Cuando hablamos del régimen 14A semi-integrado, hablamos de un régimen que ya dijimos por ahí que tributa en base a contabilidad fidedigna, pero particularmente que para determinar el resultado tributario aplica un concepto llamado renta líquida imponible, que dentro de la ley de la renta principalmente está señalado desde el artículo 29 al artículo 33, pasando por ahí por el artículo 21 de los gastos rechazados. La norma para la determinación del resultado tributario de un régimen 14A semi-integrado llamado renta líquida imponible está plasmada en la ley de la renta desde el artículo 29 al 33, pasando por el artículo 21. Y tiene una particularidad o una diferenciación respecto al que vamos a ver a continuación. Y es que el concepto del resultado tributario de un régimen 14A es un concepto que se basa en un criterio percibido y devengado. Percibido y devengado. Es decir, si a mí me pagan, o de otra forma, si yo pago una factura por comprar, no sé, alguna cosa consumible, lo llevo a gasto. Si yo he incurrido en el mismo gasto, pero no he pagado la factura,
igual reconozco el gasto en base devengada, que es contrario a lo que pasa con la base imponible de caja, y nos vamos inmediatamente al otro concepto. La base imponible de caja tiene relación con el régimen 14D3 ProPyme y con el régimen 14D8 transparente. El resultado tributario llamado base imponible de caja tiene una particularidad más allá de algunas variables en particular, pero en general tiene una diferencia fundamental respecto a la renta líquida imponible. La base imponible de caja, que de alguna forma lo deja ver el nombre, se determina en base caja. Es decir, salvo situaciones excepcionales que vamos a mencionar en su momento, pero en general el resultado se reconoce en base flujo efectivo. Yo no reconozco en base devengada. Por lo general, reitero, hay excepciones, lo vamos a ver, pero como norma general, la gran diferencia entre la renta líquida, que es el resultado tributario de un régimen 14A, y el resultado tributario de un régimen ProPyme y de transparencia llamado base imponible de caja, la gran diferencia es que en el régimen 14A aplica el concepto de devengado. En el régimen ProPyme y de transparencia, salvo algunas excepciones que vamos a mencionar, no aplica el concepto del devengado. Algo que no dijimos, en la renta líquida imponible, cuando yo tributo con la tasa de primera que es de 27% sobre la renta líquida para determinar el resultado, el impuesto a pagar. Cuando hablamos de base imponible de caja, el régimen 14D3, hoy en día por la aplicación de la ley de reactivación económica, la 21.256, que tiene vigencia solamente hasta este año, tributa con una tasa de primera de un 10%. Se supone que el año que viene, el 2023, se recupera la tasa normal de un 25%, pero ya hemos dicho que el proyecto, más que el proyecto, la agenda pro inversión, está proponiendo, y probablemente así va a resultar, que la tasa de 25 se va a postergar 2 años, sin mal no recuerdo, aplicando una tasa gradual desde el 10 al 25 durante 2 años consecutivos. En el caso del régimen, o en el caso de la determinación de la base imponible de caja, aplica tanto para el régimen 14D3 como 14D8. También tiene algunas diferencias, pero aplica prácticamente los dos. La gran diferencia está que en el régimen ProPyme se le aplica impuesto de primera categoría que se da como crédito, como lo hemos visto en el sistema integrado, pero en el régimen de transparencia como tal se exime de impuestos de primera categoría y por tanto no da crédito. Atribuye la renta al contribuyente final directamente, pero la base imponible como tal se calcula normativamente igual, independiente que hay variables que vamos a ver en su momento. Ahora estamos hablando de conceptos generales. La base imponible de caja aplica de la misma forma la normativa que está detrás para calcularlo, de la misma forma para el 14D3 y 14D8. El 14D8 no tributa en primera por esa renta, pero sí se le traspasa al dueño, y el 14D3 sí tributa en primera. Importante señalar que la base imponible del régimen de transparencia, si bien no tributa en primera categoría, pero es obligación del régimen de la empresa calcularlo. ¿Ya? Yo no lo calculo por parte del dueño, no, se calcula en la empresa y se informa por parte de la empresa. Y finalmente tenemos la otra base imponible, que es la renta presunta. También, la renta presunta es un resultado tributario, pero tiene un cálculo diferente por normativa, por las características de la renta presunta, que es una presunción. ¿Y cómo se calcula esa renta presunta? En base principalmente a un avalúo respecto al bien que produzca la renta, dependiendo la renta presunta. Puede ser transporte de carga o pasajeros, puede ser renta de bienes raíces agrícolas, como puede ser rentas de actividad minera de pequeños contribuyentes. Pero en particular, a diferencia de la renta líquida imponible y de la base imponible de caja, que se basan en movimientos contables, podríamos decir, en movimientos efectivos, la renta presunta es una presunción y no se calcula en base a un ingreso real. Se calcula en base a una presunción que, para el caso de la renta agrícola y de transporte, es en base a un avalúo, y en el caso de la renta minera es en base a una tabla que tiene relación con el precio el precio que tenga en dólares el oro. ¿Ok? Entonces, dijimos que cuando hablamos del nivel 1, hablamos de la determinación de un resultado tributario que va, como consecuencia, va a producir un impuesto de primera categoría, salvo el régimen de transparencia, y que tiene distintas formas de cálculo por normativa, y esas formas de cálculo van a depender del régimen tributario en el cual yo esté. 14A, renta líquida imponible; 14D3, 14D8, base imponible caja; artículo 34, en base a una presunción de renta. ¿Ya? Eso en relación al nivel 1. Y en relación al nivel 2, a ver, para cerrar el tema del nivel 1, lo que acabamos de decir es, oye, ojo, cuando hablamos del nivel 1,
acabamos de mencionar las principales características de la determinación del impuesto de la empresa, que es la determinación del resultado y la aplicación de la tasa de primera categoría. Cuando hablamos del nivel 2, estamos hablando de que el dueño de la compañía tributa y vamos a hablar de las principales variables que provocan esa tributación, siempre en relación a las rentas que genera la compañía. Veamos. Aquí aparecen dos conceptos de tributación en el nivel 2. Los retiros y la atribución. Los retiros se refiere al hecho de que el contribuyente final va a tributar respecto a las rentas de la empresa en la medida que éstas sean retiradas. Si el contribuyente final no tributa, si el contribuyente final no retira, no tributa nada. Independiente, como hemos dicho, que la empresa pague su impuesto de primera categoría, que la verdad es que va a ser un flujo para el servicio, se va a declarar en el formulario de la compañía, pero sigue siendo un crédito, no es un impuesto como tal, es un anticipo al impuesto que tiene que pagar el dueño de la compañía. Entonces, si yo no retiro, no tributo. Esto ocurre para el régimen 14A y para el régimen 14E3 ProPyme. Es decir, el régimen 14A y el régimen 14E3 ProPyme tributan respecto al nivel 2 al contribuyente final, tributa en base a retiros. Si no retiro, no tributo. Si retiro, tributo por el monto del retiro. Una diferencia fundamental entre el régimen 14A y el régimen 14E3 es que frente a este mismo retiro, en el régimen 14A hay un castigo porque el régimen 14A tiene este concepto de la restitución que me castiga con un 35% el crédito por impuesto de primera categoría. ¿Ya? Entonces, si bien yo retiro y tributo por el retiro, pero al momento de aplicar el crédito por el impuesto de primera categoría, en el régimen ProPyme el crédito va a ir al 100% y en el régimen 14A va a ir disminuido por la restitución. Recordando que para todos los efectos la restitución forma parte del retiro, perdón, del crédito, pero siempre el crédito se trata un 100% y al final, cuando el contribuyente final aplica el crédito, se le aplica la restitución. 14 restitución, 14 sin restitución. Ya. ¿Y qué pasa con la atribución? Bueno, la atribución es una característica propia. Aquí faltan flechitas, ¿o no? Claro, faltan las flechitas. La atribución es propia del régimen transparente. ¿Qué significa la atribución? Aunque el concepto de atribución se sacó de la ley, estaba en la normativa anterior, ahora se sacó, algunos colegas por eso evitan usar la palabra atribución. A mí me parece un muy buen sinónimo para explicar lo que es la característica de la tributación del nivel 2 cuando hablamos de una renta que proviene de un régimen transparente. La atribución, si podemos darle un sinónimo, es una renta devengada, por decirlo de otra forma. ¿Por qué? Porque el régimen de transparencia va a determinar su base imponible de caja, de acuerdo a la normativa de la propia ley de la renta que está en el propio artículo 14 de 8 y también en el 14 de 3 porque aplica la misma norma respecto a la base imponible de caja. Pero en el régimen transparente, a diferencia del ProPyme, donde tributan base a retiros, en el régimen de transparencia, el contribuyente, la empresa, determina la base imponible y esa base imponible la atribuye al dueño de la empresa. Dicho de otra forma, se asimila a un retiro, si es que habláramos del régimen ProPyme o el régimen 14A. Y por tanto, este contribuyente, independiente, estamos hablando del nivel 2, independiente de si haya retirado o no de la compañía la utilidad, va a tributar a todo evento por la base imponible que determinó el régimen transparente. Esto es muy importante porque esto provoca que los retiros producidos desde un régimen transparente no tributan nunca, porque la tributación está dada a través de la atribución. Y esto también es bueno recordarlo, tiene relación con un tema que tiene que ver con la partida doble, un tema contable. ¿Por qué? Porque los temas tributarios en general son situaciones temporales, que yo desfaso, tiro más gasto ahora, pero en definitiva siempre voy a considerar un tema temporal. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de la atribución,
de alguna u otra manera en el tiempo se entiende que los retiros de las utilidades de la compañía deberían ser equivalentes a la atribución, porque yo estoy otorgando la renta, en el caso del régimen transparente, de forma devengada, pero en algún momento de la vida el contribuyente va a sacar esa renta, y por eso se entiende de que es un tema temporal. Por eso causa extrañeza decir, oye, pero o sea, yo voy a sacar plata eternamente y nunca voy a chutar, qué buena idea. Claro, pero en un ejercicio normal, la verdad es que yo no podría sacar más que lo que he atribuido, que es la utilidad devengada. ¿Ya? Por eso, de alguna forma, no se considera renta los retiros de un régimen de transparencia. Ahora bien, esto hay que tener cuidado, hay que manejarlo con cuidado porque esto da pie, y es un análisis que yo he realizado, da pie para blanquear plata. Por ejemplo, yo tengo un régimen de transparencia y soy traficante y puse una empresa chiquitita de, no sé, repuesto de autos o compraventa de autos, pero paso plata del tráfico, del narcotráfico a través de la empresa y resulta que yo empiezo a retirar de la empresa, del régimen de transparencia, las platas negras que metía la empresa y saco y no va a tributar nunca. Y de alguna forma estoy blanqueando ese flujo, porque no es una utilidad de la compañía. Entonces, ¿por qué digo que hay que tener cuidado? Porque la DJ 1947, que es la declaración jurada propia del régimen de transparencia, si bien yo no tributo por los retiros y no se informan ni tributan en el formulario 22, se deben informar en la DJ 1947. Y mucho cuidado porque debe haber una relación, a lo menos en el tiempo, entre lo que son los retiros y lo que son las atribuciones. Entonces, ojo con eso, porque yo puedo decir, si los retiros no tributa, no lo informo. Resulta que usted durante 5 años seguidos informa atribuciones y no informa retiros de la compañía. Algo está pasando ahí. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con eso. Pero en concreto, el régimen de transparencia genera una renta líquida, un resultado tributario en base caja, y la atribuye completamente al dueño, quien tributa por el total de esa renta en su global complementario sin ningún tipo de crédito, porque la empresa transparente se exime de impuestos de primera categoría. Me faltó decir algo, pero lo voy a decir al final para no confundir, para cerrar el ciclo. Y la renta presunta también aplica el concepto de atribución, porque la renta presunta determina una base imponible y se la entrega completa al dueño de esta renta presunta y tributa por la renta completa, pero con una diferencia, que el régimen de renta presunta sí tributa en primera categoría, con un 25%. Entonces, si bien, al igual que el régimen de transparencia, atribuye la renta o devenga la renta, por decirlo de otra forma, a diferencia del régimen de transparencia, la renta presunta tributa en primera categoría en la sociedad y otorga crédito al contribuyente que recibió la atribución de esa renta. Contrario al régimen de transparencia, que al no tributar en primera categoría, no otorga crédito. ¿Ok? Listo. Aquí viene ya. ¿Qué hora es? Estamos un poquito levemente atrasados. Ya, voy a poner esto rápido. Este es un comparativo con variables generales donde vamos a revisar las características desde el punto de vista de la contabilidad, del crédito por impuesto de primera categoría, la tributación del nivel 1 y la tributación del nivel 2, que de alguna forma es algo que, y pensándolo bien, la verdad es que todo esto ya lo acabamos de revisar con lo que hemos dicho. Estoy yéndome para atrás para pasarme la slide que viene para terminar en la hora. Voy a revisar rápidamente este slide. Acá tenemos a la izquierda los regímenes tributarios. ¿Ya? Veamos, respecto a la contabilidad, dijimos que el régimen 14A, contabilidad completa. Régimen ProPyme, contabilidad completa por defecto, simplificada por opción. Régimen transparente, tributariamente hablando, la normativa indica contabilidad simplificada. Cuando hablamos de simplificada, principalmente libro caja, aunque ciertos contribuyentes, en particular, que son bastante acotados, también deberían llevar libro de ingresos y egresos. Pero en general hablamos del libro caja. Régimen de renta presunta, sin contabilidad, pequeño contribuyente sin contabilidad. Aquí yo quiero recordar, si bien esto es lo que en teoría dice la norma tributaria, yo recomiendo y le aconsejo a mis alumnos por un tema de perfil profesional, de ser un mejor profesional, de llegar de mejor forma, que intente de todas formas, incluso si no se lo pagan, llevar contabilidad completa por la importancia que tiene para el contribuyente. El crédito por impuesto de primera categoría,
Régimen semi-integrado 14A, restitución, castigo 35%. Régimen ProPyme, sin restitución, 100% integrado. Régimen transparente, no da crédito, por tanto, no aplica crédito. Régimen presunto, sin restitución, 100% integrado. Régimen pequeño contribuyente, la verdad es que el pequeño contribuyente es un régimen bastante particular que no cae en general dentro de los conceptos que hemos visto. Lo estoy mencionando para que sepamos que existe y lo vamos a ver en una slide que viene a continuación. Pero en particular es un contribuyente que no da crédito, porque es un contribuyente que tiene tributación simplificada, que en general lo hace a través de un formulario de IVA donde paga un PPM que incluso se lo retiene un tercero y él cumple de esa forma su obligación anual. Cuando hablamos de la tributación del nivel 1, ya dijimos que el régimen 14A aplica el concepto de renta líquida imponible, principal característica, percibido, devengado. Régimen ProPyme, base imponible en base caja, principalmente desembolsos, donde no aplica el concepto del devengado. Régimen de transparencia, igual que el régimen ProPyme. Régimen renta presunta, en base a un avalúo fiscal principalmente, no es en base a una contabilidad fidedigna. Y el pequeño contribuyente tributa en base a un impuesto único, que es más bien una retención que le efectúa un tercero. El nivel 2, el dueño de la compañía, 14A, en base a retiros, con restitución, dijimos, cuando aplica créditos. Régimen ProPyme, en base a retiros también. Régimen transparente, renta atribuida, al igual que el régimen de renta presunta, que fue algo que acabamos de decir en la slide anterior. Y el pequeño contribuyente tributa en base a un impuesto único. Ya, y aquí nos vamos a este slide y nos falta esta y una más. Déjeme ver cuál es la otra. Parece para ver cómo nos quedamos con tiempo. Ya. Entonces nos quedan dos slides. Una de renta presunta y una de pequeño contribuyente. Estamos súper bien en la hora. Ya, este es el resumen de la renta presunta. Este es lo más detallado que vamos a ver de la renta presunta en todo el curso de renta empresarial, donde podemos ver que yo puedo optar a tributar en renta presunta, y aquí es lo que viene que dije al principio. Nuestro curso está enfocado principalmente en régimen 14A, 14D3 y 14D8, pero la renta presunta es una buena opción para ciertos contribuyentes porque en general, cuando uno tributa con renta presunta, en general, la tributación es menor que una renta, que un régimen general 14A, 14D3 o incluso de transparencia. ¿Por qué? Porque es común que se dé que el avalúo sobre el cual se calcula la renta presunta siempre es menor que la renta efectiva. ¿Ya? Esa es una máxima. ¿Ya? Aquí no lo voy a comprobar ni nada, pero en general, y ocurre siempre, que cuando yo tributo en renta presunta, si lo comparo frente a una renta efectiva, tributo por menos. Y además que es más simplificado desde el punto de vista tributario, porque no tengo obligaciones de llevar ciertos registros, las declaraciones juradas son acotadas, etc. Pues bien, aquí está el tope de ventas y el tope de capital efectivo. Es decir, para yo ingresar, por supuesto, teniendo el giro agrícola, transporte carga o giro minero, para poder optar a la renta presunta, mis ventas netas y mi capital efectivo deben estar bajo estos topes. Si yo califico el cálculo de la base imponible sobre la cual yo le voy a aplicar un 25% para determinar el impuesto a pagar, esa base imponible, en el caso de la actividad agrícola, es un 10% del avalúo fiscal del predio. En el caso del transporte de carga ajena y pasajeros, en la base imponible se calcula sobre el 10% del valor corriente en plaza del vehículo, incluye remolque. Y en el caso de la actividad minera, se calcula sobre un porcentaje de las ventas anuales. Y el porcentaje va a estar dado por esta tablita que está acá abajo. Dependiendo el valor internacional del cobre, dije el oro en delante, del cobre en dólares americanos, en centavos de dólar, dependiendo ay, se me olvidó esta palabra, se me fue, ya no importa, dependiendo aquí el nivel donde esté, del valor del precio, es la tasa que va a aplicar, y va a aplicar respecto a las ventas anuales. Y aquí, como bien dice, si se trata de otros productos mineros sin contenido de cobre, oro o plata, se presume que la renta líquida es del 6% del valor neto de la venta. Aquí en otros, algunas particularidades que es importante tener presente. Cuando yo estoy en renta presunta agrícola, no pago PPM. Y las contribuciones me sirven de crédito al impuesto de primera categoría. En el caso del transporte de carga, ajena y pasajeros, cuando hablamos de taxis,
el avalúo no es un 10%, es un 7%. Y el transporte de carga paga un ppm de un 0,3% sobre el valor corriente en plaza del vehículo que esté generando la renta presunta. Y bueno, este otro de la actividad minera ya estaba mencionado acá, que es cuando la actividad minera incorpora productos que no tienen cobre, ni oro, ni plata, la tasa es de un 6% del valor de la venta. Y aquí hay algunas consideraciones que también hay que tener presente. Primero, no pueden acogerse a renta presunta quienes exploten derechos sociales, acciones o cuotas que superen en conjunto el 10% de ingresos brutos. Esta es una norma de control que existe en varias partes y se relaciona a que las empresas no pueden tener cierto nivel de ingresos referente a transacciones de capitales mobiliarios, inversiones, fondos mutuos, acciones, etc. Porque de alguna forma la mirada que tiene uno es que este tipo de actividades son más bien de contribuyentes que tienen ciertos excedentes. Y cuando hablamos de renta presunta y pequeños contribuyentes, se supone que son contribuyentes pequeños. Entonces, si yo tengo 50% de ingresos asociados a capitales mobiliarios, oye, entonces tu actividad no es renta presunta, es más bien actividades de inversión, ¿ya? Pero en concreto, en el caso de la renta presunta, yo no puedo superar el 10% de ingresos brutos de rentas asociadas a venta, compra de derechos sociales, acciones o cuotas de fondos mutuos, por ejemplo. Otra cosa, para coger esta renta presunta, las entidades deben estar siempre compuestas por personas naturales. Cuando hablamos de sociedad por acciones, también aplica o puede aplicar de acuerdo a la norma, cosa que no ocurre con las sociedades anónimas abiertas y cerradas, las cuales nunca podrán acogerse o podrán acogerse a renta presunta. Acá una pequeña ayuda a memoria. Cuando se declara la renta presunta, se declara en este código del formulario 22, donde pongo la base imponible, las posibles rebajas que pudiera tener y determino aquí la renta presunta en el caso de la sociedad. Recordemos que la renta presunta tributa en la sociedad independiente que después se atribuya la misma renta al dueño. Situación que está planteada acá abajo. La renta presunta que la empresa informa acá en este código 187, 188 y 189, cuando lo atribuyo al contribuyente final o a los contribuyentes finales, si hay más de un dueño, ellos informan la atribución de esta renta presunta en su formulario 22, acá en la línea de rentas que deben tributar. Y si tiene crédito, se pone acá y el crédito puede tener derecho a devolución o sin derecho a devolución. Me adelanto un poco al hecho de que los créditos en general y en situaciones, digamos, normales, siempre son con derecho a devolución. Los créditos sin derecho a devolución son bastante específicos, los vamos a mencionar cuando veamos el registro de renta, pero en general, para tranquilizarnos un poco, en general, salvo situaciones en particular, el crédito por primera categoría siempre es con derecho a devolución. Y nos vamos al pequeño contribuyente que dice acá, importante también, el régimen de renta presunta informa las rentas en la declaración jurada 1943. Es importante porque con esta declaración jurada se alimenta la renta del dueño o de los dueños de la sociedad para sus propios impuestos. No se nos puede pasar. La DJ 1943. Algo que había, ahora me acordé, algo que no he dicho, me voy a ir para atrás. Ya, pero antes que nada, nos queda la última slide donde vamos a ver el pequeño contribuyente, porque ya nos pasamos de la hora, pero nos queda poquito. Pero quiero recordar lo siguiente. Hablamos de la restitución, el castigo del crédito del 35% propio del régimen 14A cuando genera créditos por impuesto de primera categoría por el impuesto que paga la compañía. Hay una excepción a la restitución. Cuando los propietarios de una compañía sean contribuyentes residentes o domiciliados en países con los cuales Chile tenga convenio para evitar la doble tributación, no aplica la restitución. Es decir, independiente que yo esté en un régimen 14A, si los dueños de esa compañía están domiciliados o residentes, por ejemplo, en España, en Perú, en Argentina, en Colombia, en Paraguay, en China, países que tienen convenio de doble tributación con Chile, si se da esa situación, no aplica la restitución y el crédito va al 100%.
Listo. Vamos ahora a ver el pequeño contribuyente. Alguien me está preguntando a mí cuál es mi correo. Está en el correo del curso, es avelazquez@chiletributario.com. No sé por qué me pregunta, algo dije, pero sí, ese es. Dice, o sea, el de 8 siempre tributa al dueño y en la empresa no quedan utilidades sin tributar. Exactamente. Cuando estamos en un régimen de transparencia y se genera una base imponible, una renta, un resultado tributario, ese resultado tributario se pasa completo al dueño de la empresa y él tributa en su global o en el impuesto adicional si fuera extranjero. Y en la empresa no queda nada. Como dijo la sociedad, nada quedará. Tramo. Esa era la palabra que me faltaba, el tramo. Gracias, Mario. Sí, siempre se me olvida, no sé por qué. Ya, y nos vamos a la última slide, con esto terminamos, me pasó un poquito, pero estamos relativamente bien. El pequeño contribuyente. El pequeño contribuyente no lo vamos a volver a ver más que en esta slide, es solamente un recordatorio de que existen otros tipos de regímenes tributarios, más allá del que vamos a ahondar en nuestro curso 14A, 14.3 y 14.8, porque eventualmente para un contribuyente podría ser válido tributar en base a renta presunta o en base a la norma del pequeño contribuyente. Ahora bien, algo hay que decir respecto a la renta presunta. Y no sé si usted participó de la presentación de la reforma, que es un poco similar a la que vamos a ver en nuestro curso más adelante, que la renta presunta está en franca retirada, la están limitando de manera importante, y la mirada que tengo yo y algunos colegas que hemos conversado es que se va a eliminar la renta presunta, porque eso fue lo que ofreció el presidente en su proyecto de no es proyecto, en su propuesta, no es propuesta, el, el plan de gobierno del presidente Boric indica explícitamente que va a eliminar la renta presunta. Entonces, cuando uno ve que la renta presunta se está eliminando de forma gradual, uno entiende de que está enfocado a que se va a eliminar la renta presunta, ¿ya? ¿Y por qué lo hacen de forma gradual y en el tiempo? Porque de alguna forma son pillines los políticos, para no levantar bulla ahora, porque de hecho esto va a suceder después, capaz que hasta en el otro gobierno. Y ahí van a saltar todos los que tienen renta presunta, porque es un cambio radical en la tributación de muchos contribuyentes, que digámoslo, se aprovecharon de la renta presunta. No nos tiene que dar vergüenza decirlo. Hay muchos contribuyentes que se aprovecharon de la renta presunta. La renta presunta está enfocada a contribuyentes pequeños y medianos. Hay contribuyentes grandes que usan la renta presunta y no puede ser. Por eso está bien que se elimine. Pero en concreto, ojo con la renta presunta, porque está dicho ahí en lo que aplica en la ley hoy en día, pero se está restringiendo y yo creo que va a salir igual. Se está restringiendo de forma importante y yo creo que en un tiempo más se va a eliminar. Pero lo que está en la slide que acabamos de ver es lo que existe en la ley hoy en día y es lo que aplica para el proceso tributario del año tributario 2023 que nos corresponde en nuestro curso. Bien, el pequeño contribuyente. En general, la característica del pequeño contribuyente es que es una forma de tributar, valga la redundancia, para pequeños contribuyentes. Son bien específicos. Alguna vez alguien me preguntó por un pequeño contribuyente que, como pequeño contribuyente, porque tiene poca actividad, y era una actividad en particular, no. Esto está súper definido quiénes pueden ser pequeños contribuyentes. El pequeño minero artesanal, el pequeño comerciante que desarrolla actividad de la vía pública, el feriante, el kiosco, etcétera. Perdón, el kiosco está en el artículo 25, los suplementeros. El artículo 26 incorpora a los artesanos y el artículo 26 bis a los pescadores artesanales. Por tanto, el pequeño contribuyente, si bien es una opción, está acotado a las actividades que están mencionadas aquí en la pantalla. No vamos a ahondar en cada artículo del pequeño contribuyente. Este es más bien un recordatorio, una ayuda en memoria de que si eventualmente usted cree de que un contribuyente que está viendo puede calificar para tributar como pequeño contribuyente, ahí está la normativa de la ley de la renta, porque a pesar de que es un pequeño contribuyente, tiene harto que leer. ¿Ya? Cada artículo tiene características propias dependiendo del pequeño contribuyente. Por eso, como les insisto, reitero, esto es más bien un recordatorio más que ahondar en lo que es el pequeño contribuyente, porque no forma parte de nuestro curso, es un recordatorio. Ahí están los artículos para que usted lo pueda ahondar. En el caso de la ley de la renta, y arriba, entre paréntesis, están los artículos que se refieren a la tributación, pero desde el punto de vista del IVA. ¿Ya? Las que están aquí, el artículo 23 al 26 bis, es la norma respecto a la renta. Es importante señalar esto porque la principal característica o la principal diferencia en la tributación está dado principalmente por el IVA, porque vamos a ver que el pequeño contribuyente
o sea, no lo vamos a ver en realidad, pero el pequeño contribuyente tributa en base a una simplificación a través de el formulario de IVA, independiente que esté tributando en renta, pero la principal característica está dado como tributa, y esto se ve reflejado en el formulario de IVA, que en algunos casos es trimestral. ¿Y cuáles son los principales beneficios de ser pequeño contribuyente? Como dice ahí, las tres primeras actividades están afectas a un impuesto único, que lo retienen la empresa minera, las municipalidades y las empresas periodísticas. Cuando pagan este impuesto único de forma que es una especie de PPM, aunque dice que no pagan PPM como tal, pero es una especie de PPM, lo pagan una vez, se lo retiene un tercero y ahí cumplen su obligación anual y ya no tienen que hacer, por ende, declaración de renta anual, porque van cumpliendo con su obligación de forma, como les dije, trimestral o mensual, dependiendo el tipo de pequeño contribuyente. No están obligados a sellar contabilidad, pero como hemos dicho, dependiendo del tamaño del pequeño contribuyente, quizás podría ser útil. Yo la verdad nunca he tenido un pequeño contribuyente, pero se me ocurre que, por ejemplo, un feriante, que por mucho uno diga que no tiene educación, ni mucho menos, él quiere saber eh, sacar sus cuentas, cuánto compró, cuánto vendió, cuánto fue el margen de utilidad, etcétera. Y desde ese punto de vista, quizás, y desde un punto de vista administrativo más bien, podría tener contabilidad, pero para efectos tributarios no se exige. Y como dice ahí, tributa en base a un IVA simplificado. ¿Ya? Él no incorpora créditos, débitos, no, él paga en relación a un IVA simplificado. Y con eso, siendo las 10:11, me parece bien, no nos pasamos mucho, terminamos la clase del día de hoy. La clase del día de hoy fue una especie de introducción a nuestro curso de renta empresarial. Mañana a las 8 de la noche vamos a continuar con la sesión número 2, donde vamos a principalmente abordar lo que es la determinación de un régimen tributario dependiendo las características propias de él. Principalmente la norma una, eh, indica las variables a evaluar, que son el capital efectivo, el ingreso bruto y el tener ciertas actividades de renta. Mañana vamos a revisar todas esas variables e incluso un ejercicio donde analizaremos las normas de relación con un ejemplo para que nos quede claro cuándo un contribuyente puede o no optar o quedar de forma obligatoria en un régimen tributario u otro. Así que con eso damos término a la clase el día de hoy. Espero que les haya gustado, que haya cumplido sus expectativas. Nos queda bastante camino por recorrer. Esta es nuestra primera clase de aproximadamente 23 clases. Por tanto, nos queda harto camino. No tengo más que decir, repetir solamente las dudas o consultas de la clase el día de hoy, háganmelas llegar, de tal forma que mañana partamos resolviendo las dudas que puedan tener y seguimos caminando, construyendo esta casita que se llama renta empresarial. Ya, ahí Julio me pregunta si pasamos lista o algo. No, la verdad es que no. No sé a qué se refiere, pero no pasamos lista. Ya, eso, muy buenas noches, me alegro mucho, ustedes me ayudaron a mejorarme, me siento mejor que cuando empezamos la clase. Lo que sí, no voy a comer ni una cosa, pura dieta blanda. Muchas gracias, que estén muy bien, que Dios los bendiga. Nos volvemos a juntar mañana a las 8. Muchas gracias. Que descansen.